Buenos días, profesor. Soy Francisca Valenzuela y junto a mi compañera Macarena Vargas presentaremos el proceso de análisis de un puesto de trabajo específicamente de artesanos pertenecientes al programa de Tejiendo Redes. A continuación se presenta el desarrollo del proceso de evaluación e intervención cuyo objetivo fue realizar una evaluación de tipo integral a un puesto de trabajo de un artesano de la comunidad de Chimbarongo, con el fin de identificar factores relacionados con la salud ocupacional y las condiciones de trabajo. La evaluación se realizó a don Eugenio, una persona mayor de 68 años que hasta la fecha lleva aproximadamente 40 años dedicándose al tejido de mimbre. Eugenio trabaja de forma independiente en la comuna de Chimbarongo, donde elabora diversos productos de mimbre. Eugenio no cuenta con una jornada laboral ni con un horario fijo, ya que estos varían según la cantidad y la complejidad de los pedidos que reciben en las distintas épocas del año. Eugenio desarrolla su trabajo en un taller ubicado dentro de su domicilio, el cual dispone de estas herramientas y materiales necesarios para su elaboración. El estudio realizado fue de tipo exploratorio. Para evaluar la salud y el bienestar del usuario se aplicaron distintos instrumentos. En el área de salud y bienestar se aplicó el SF-36 para evaluar la calidad de vida, el DAS-21 para identificar síntomas de depresión, de ansiedad y de estrés, y también el Senior Fitness considerando que se trata de una persona mayor con el fin de evaluar su condición física. En el área ocupacional se aplicaron el EMAS para evaluar la participación ocupacional y también el OBQE para analizar el equilibrio ocupacional. En el ámbito ya de trabajo se utilizó el cuestionario nórdico de Wawrinka para identificar la presencia de molestias musculoesqueléticas que estuvieran asociadas a su trabajo y el método REVA para analizar el puesto de trabajo y el impacto de las posturas adoptadas durante la actividad laboral. La evaluación en sí se llevó a cabo mediante lo que fue la aplicación de pautas estandarizadas, la entrevista semiestructurada y el registro fotográfico y de videos, lo cual nos permitió analizar tanto el puesto de trabajo como el desempeño del usuario durante sus labores y los factores de riesgo a los cuales se está exponiendo. De acuerdo con los datos obtenidos en el área de salud y bienestar, específicamente en el SF-36, Eugenio percibe su estado de salud como bueno. Presenta limitaciones leves para realizar esfuerzos intensos y para agacharse, además de reportar un bajo dolor corporal. Sin embargo, mantiene una alta vitalidad y energía para desarrollar sus actividades diarias. En relación a la salud mental desde el DAS-21, esto se encuentra dentro de los rangos normales, es decir, no se evidencian síntomas significativos relacionados a depresión, ansiedad o estrés que puedan afectar su salud o desempeño ocupacional. Respecto a la condición física a través del Senior Fitness Test, se observa una fuerza conservada y una adecuada flexibilidad del codo. No obstante, en este caso las principales dificultades corresponden a una disminución de flexibilidad de hombro y una menor capacidad cardiorrespiratoria y un leve compromiso en cuanto al equilibrio y la agilidad, lo cual en este caso sugiere una menor tolerancia al esfuerzo sostenido. Estas limitaciones son relevantes ya que pueden influir en el desempeño de su actividad laboral como el tejedor de mimbre. Finalmente, es relevante considerar o señalar que el usuario presenta hipertensión arterial y una hipercolesterolemia, las cuales ambas condiciones están controladas con un tratamiento farmacológico y, según se refiere, no interfieren de manera significativa en su vida diaria ni en el desempeño de En sí, los resultados del EMAS y del OBQE muestran que don Eugenio mantiene una alta participación en sus ocupaciones significativas y percibe un adecuado equilibrio ocupacional. Esto sugiere que el tejido en mimbre como tal no solo contribuye a su fuente de trabajo, sino también que es una actividad con un importante significado personal, que contribuye tanto a su satisfacción como a su calidad de vida. A pesar de las limitaciones físicas propias de la edad y de las exigencias de su labor, ha logrado mantener un equilibrio entre sus ocupaciones, lo que se refleja en una buena adaptación a su rutina y también que favorece la continuidad de su rol como artesano. En la presente imagen se lleva a cabo el proceso de trabajo del tejedor de mimbre, el cual se divide principalmente en 4 tareas principales. La primera consiste en preparar y cortar las varillas de mimbre, luego se extrae el corazón o la médula del material para dejarlo apto para su uso. Posteriormente, estas varillas se adelgazan y se calibran según el grosor requerido para el producto el cual se va a elaborar. Finalmente, se realiza el tejido, en donde se construye esta base, se entrelazan las varillas y se efectúan estos acabados finales del producto.
Este proceso requiere mucha precisión, movimientos repetitivos y el mantenimiento de posturas prolongadas. Los resultados del cuestionario nórdico de Curinca evidencian en sí una alta prevalencia de molestias musculoesqueléticas, principalmente en el cuello, en el hombro derecho, espalda baja, caderas, extremidades superiores y también de rodilla. Aunque en sí don Eugenio no ha presentado una incapacidad para realizar sus actividades laborales, la intensidad del dolor en la espalda baja, en las caderas, en el hombro derecho indica una sobrecarga física importante asociada a las demandas de su trabajo. En sí, estos hallazgos son coherentes con el análisis del puesto de trabajo que se ha realizado, ya que la labor del tejido de mimbre exige mantener posturas que son sostenidas, como posturas sedentes prolongadas, flexiones sostenidas de tronco y cuello y movimientos repetitivos de las extremidades superiores, manipulación de herramientas y también una escasa pausas de recuperación. Además, don Eugenio presenta un diagnóstico de ciática, una condición que se relaciona estrechamente con las exigencias biomecánicas de su puesto de trabajo. Su labor implica mantener posturas sedentes que son prolongadas, generalmente sin un adecuado apoyo lumbar, realizar flexión sostenida de cuello y de tronco durante el tejido y también permanecer largos periodos con las caderas y las rodillas flexionadas. Efectúa también movimientos repetitivos con las extremidades superiores, manipulación de carga como los fardos de mimbre y productos terminados, y a ello también se le suma la escasa realización de pausas de recuperación durante los periodos de mayor demanda. Es aquí donde se puede establecer una estrecha relación con la ley número 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Las características y las exigencias biomecánicas como tal del puesto de trabajo que tiene don Eugenio, también como lo son las postura mantenida, los movimientos repetitivos y la sobrecarga de la región lumbar constituyen a factores de riesgo que pueden haber contribuido al desarrollo o al agravamiento de la ciática que presenta don Eugenio. Si bien este estudio no permite establecer de cierta forma una relación causal directa, los hallazgos evidencian la importancia de evaluar esta condición desde una perspectiva de salud ocupacional. Todos los aspectos que fueron mencionados anteriormente en relación a la postura que adopta Eugenio se ven reflejados en los resultados obtenidos a través del método REVA. Las 4 tareas obtuvieron un nivel de riesgo medio con una puntuación entre 4 a 7, lo cual indica que es necesaria una intervención para disminuir la exposición a factores de riesgo ergonómicos. En todas las tareas se identificaron patrones posturales similares, caracterizados principalmente por una flexión sostenida de tronco como de cuello, además de posturas exigentes en los hombros y en las extremidades superiores. Continuando con lo mencionado, estas posturas no corresponden a una alineación corporal adecuada, ya que aumentan la carga biomecánica de la columna vertebral, los hombros y otros grupos musculares, lo cual favorece la aparición de una sobrecarga musculoesquelética. Esto explica que, aunque todas estas tareas presenten un riesgo medio, la exposición repetitiva y prolongada a estas posturas durante más de 40 años también puede relacionarse a lo que sería la molestia musculoesquelética y la ciática que presenta actualmente don Eugenio. A partir de la evaluación y la observación del puesto de trabajo en sí, se identificaron diversos factores de riesgos ambientales y organizacionales como tal que pueden afectar la salud y el desempeño ocupacional de don Eugenio. En sí, en cuanto a los factores ambientales, se destaca la exposición a ruido y también a vibraciones del segmento mano-brazo durante la tarea de sacar el corazón a las varillas debido al uso de una maquinaria. Asimismo, se observó una iluminación insuficiente en el área destinada al trabajo, lo que aumenta la fatiga visual durante tareas que requieren precisión. También se identificaron exposiciones a temperaturas ambientales extremas, específicamente en invierno, ya que parte del taller como tal en el cual desarrolla esta actividad se encuentra abierto hacia el exterior, además de un piso de tierra que es irregular y que incrementa en sí el riesgo tanto de inestabilidad y como el riesgo de caída. Respecto a los factores organizacionales como tal, aunque el usuario en sí trabaja de forma independiente y administra su propia jornada, esta se encuentra determinada por las demandas de los pedidos que él va recibiendo. En periodos de alta carga laboral, prolonga significativamente sus horas de trabajo y no realiza pausas de recuperación, lo que en sí favorece la acumulación de fatiga física y el aumento de la sintomatología musculoesquelética que estaba presentando. En conjunto, estos factores incrementan en sí la carga, tanto la carga física del puesto de trabajo y también pueden contribuir a la persistencia y a la progresión de las molestias que presenta actualmente. Continuando con lo mencionado, la principal problemática en este caso se centra en que el puesto de trabajo presenta condiciones ergonómicas desfavorables, caracterizada por posturas forzadas y mantenidas, así como movimiento repetitivo, exposición a vibraciones del segmento mano-brazo, iluminación insuficiente, una superficie irregular y una organización del espacio que incrementa la demanda biomecánica durante la ejecución de las tareas. Estas condiciones
favorecen la sobrecarga musculoesquelética, lo cual se evidencia principalmente a través del método REVA y el cuestionario nórdico. También se afecta la seguridad, la eficiencia del desempeño ocupacional y aumenta el riesgo de una progresión de la sintomatología, lo cual puede comprometer al usuario en una ocupación que es altamente significativa tanto para él y para su calidad de vida. Tras la problemática mencionada anteriormente, según el Instituto de Biomecánica, en este caso de Valencia del año 2025, refiere que el diseño de puestos de trabajo se enfoca en adaptar los espacios de trabajo, mobiliario y herramientas a las características antropométricas de los trabajadores. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de minimizar el riesgo de lesiones y mejorar la eficiencia y productividad laboral. En base a ello, se proponen diferentes propuestas de intervención. La primera está centrada en el ajustar el espacio físico del puesto de trabajo, en donde se propone modificar la altura de la mesa y del asiento según la antropometría del usuario, de modo en este caso que los codos mantengan aproximadamente los 90 grados durante el tejido, en este caso de mimbre. Esto permite disminuir la flexión cervical y la elevación de los hombros, favoreciendo así una postura más neutra y reduciendo la carga biomecánica en los miembros superiores y también la zona cervical. Al mismo modo, al adaptar el asiento y la silla, puede mejorar el apoyo de la espalda. La segunda se centra en una adecuación del mobiliario del puesto de trabajo. Se centra en incorporar una silla ergonómica con un soporte lumbar, lo cual posibilita un ajuste tanto de altura y una base estable con el objetivo de mejorar la estabilidad en sedestación prolongada. Esta adaptación permite mantener la curvatura fisiológica de la columna, reduciendo la fatiga lumbar y facilitando el control postural durante las tareas finas, que en este caso es la manipulación del mimbre, disminuyendo el esfuerzo muscular mantenido. Y por último, se centra en una organización ergonómica del espacio, es decir, dentro de la zona de alcance funcional. Se centra en reestructurar la función o la disposición de las herramientas, fibras y materiales según la zona de alcance, priorizando en este caso cuál es la ubicación de los elementos de uso frecuente dentro de la tarea de un alcance cómodo. Esto evita movimientos repetitivos de extensión de brazos, flexión de tronco o rotaciones de columna, reduciendo en este caso la carga biomecánica acumulada tanto en los hombros como en la espalda. También se identificó que el usuario presenta una limitada incorporación de las estrategias de autocuidado y prevención de riesgo durante la jornada laboral, donde se evidencia por la ausencia de pausas de recuperación, de ejercicios de protección articular y también del manejo de la carga física. Estas situaciones, sumadas también a las jornadas prolongadas que están determinadas por la demanda de los pedidos que él recibe y a la normalización del dolor como parte de su trabajo, favorecen la acumulación tanto de fatiga y también la persistencia de la sintomatología musculoesquelética. Desde el enfoque ocupacional, esta condición puede afectar progresivamente el desempeño, a la conservación de sus capacidades funcionales y a la continuidad de una ocupación que en sí constituye en él un rol central en su identidad, en su participación y en su equilibrio ocupacional. Para esta propuesta de intervención se tomará como base la aplicación de la jerarquía de controles descrita en el Decreto Supremo número 44 y de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y también de Previsión Social, esta herramienta va a establecer un orden de prioridad para implementar medidas preventivas frente a los riesgos que está presentando el puesto de trabajo. En sí, en este caso, la intervención se va a enfocar en el nivel de control administrativo mediante la realización de capacitaciones que son dirigidas al usuario. Estas estarán orientadas a entregar conocimientos sobre el riesgo asociado a la actividad laboral, promover las estrategias preventivas, en sí fortalecer el desarrollo de habilidades y destrezas que le permitan a desempeñar sus tareas de manera mucho más segura y también disminuyendo la probabilidad de lesiones y favoreciendo el autocuidado. Para la confección en sí de esta capacitación se utilizará como guía la normativa técnica TEMERTS B3. En esta, el Ministerio de Salud considera un proceso participativo que en esta situación en sí correspondió a todo lo que fue el proceso de evaluación de los distintos aspectos de la vida del usuario para identificar en sí los factores de riesgo que estaban presentes en su puesto de trabajo. Siguiendo estos mismos lineamientos, se va a considerar hacer una capacitación de al menos 8 horas en la que al menos el 50% corresponda a un componente tanto teórico y el otro 50% a un componente práctico. El componente teórico, considerando las limitaciones de tiempo del proceso de intervención, se van a desarrollar mediante una modalidad de e-learning utilizando cápsulas o videos que entreguen la información necesaria para que el usuario pueda revisarlo de los tiempos que él disponga. Por su parte, las sesiones presenciales se van a destinar principalmente al componente más práctico con el fin de promover un mayor aprendizaje y también favorecer el desarrollo tanto de la destreza y aprovechar de trabajar directamente en el puesto de trabajo del usuario.
Considerando las problemáticas anteriormente mencionadas, en este aspecto de capacitación se va a trabajar tres componentes principales. Uno es realizar un programa de pausa activa, en donde en la parte más del componente teórico se va a explicar qué son las pausas activas, cuáles son los beneficios y cada cuánto tiempo tiene que realizarlas. Y ya en la parte más práctica, enseñar al usuario a practicar los ejercicios de movilidad y también de protección articular. Dentro del segundo tema, que corresponde a conservación de energía, explicar el concepto, la importancia de alternar cuáles son las tareas que tienen distintas demandas físicas y cómo esto va a disminuir la fatiga y el riesgo de lesiones. Y ya en la parte más práctica, buscar junto al usuario analizar su jornada laboral, que el usuario logre identificar cuáles son los momentos en los que él puede ir alternando las tareas y también modificar las secuencias del trabajo para reducir en sí la sobrecarga que está desarrollando. Y el tercer punto es trabajar lo que son el autocuidado, entregar información sobre los signos y los síntomas de la fatiga musculoesquelética y también la importancia del descanso oportuno y las consecuencias como tal de normalizar el dolor y las consecuencias que puede tener que se sigan presentando estas situaciones. Y desde la parte un poco más práctica, trabajar junto al usuario en identificar los signos de fatiga que presenta durante su jornada y practicar estrategias para tanto reconocer cuándo realizar una pausa o modificar las actividades antes que aparezcan los síntomas. Para finalizar y a modo de síntesis, la integración de estos resultados evidencia que, aunque actualmente Don Eugenio mantiene un buen estado de salud general, una adecuada salud mental y una alta participación y equilibrio ocupacional, su puesto de trabajo presenta importantes factores de riesgo, tanto ergonómicos como organizacionales, en donde las posturas forzadas y mantenidas, así como movimientos repetitivos, exposición a factores ambientales y una ausencia de pausa de recuperación, han favorecido en este caso la aparición y una persistencia de una sintomatología musculoesquelética, especialmente a un nivel de hombro, columna lumbar y extremidades superiores. En este caso, desde un análisis ergonómico y ocupacional, se concluye que las demandas físicas que son propias del tejido en mimbre, sumadas a los 40 años de exposición de labor, podrían comprometer progresivamente su capacidad funcional y la continuidad de una ocupación que constituye en este caso un rol central en su identidad, participación y calidad de vida. Por ello, la implementación de estrategias, métodos tanto de intervención orientadas a la adaptación del puesto de trabajo, educación y el autocuidado y una prevención de riesgos ergonómicos resulta en este caso fundamental para disminuir esta sobrecarga física, favorecer el desempeño ocupacional seguro y promover la permanencia del usuario en una actividad laboral de manera saludable y sostenible en el tiempo.